Buenos días, hermanos. Buenos días. La lectura de hoy está en el libro de Marcos, capítulo 11, del versículo 1 al 10. Dice: Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Amén. Muchas gracias, hermano Franco. Una preciosa lectura, muy conocida, pero como comentábamos antes del culto, realmente con un significado, un poder, una lección, una cantidad de lecciones enormes. Este domingo es conocido regularmente como Domingo de Ramos, día en que nuestro Señor Jesús entra en calidad de príncipe de paz a Jerusalén entre los vítores de la multitud, una multitud expectante por ver qué iba a ocurrir. Fue una entrada profetizada, pero poco entendida por ese pueblo eufórico que vemos allí. Esta visita a Jerusalén no fue, como pensaba el pueblo, para sentarse sobre el trono de Israel, sino para comenzar un periodo final en el programa de nuestro Señor Jesucristo durante su encarnación, en el que finalmente sería alzado sobre una cruz romana. Es difícil imaginar el cambio de escena, y justamente eso es lo que nos llama tanto la atención: cómo de volátiles somos los seres humanos, cómo de cambiantes somos los seres humanos. Vítores, y una semana después, exclamaciones desesperadas diciendo: crucifícale. Les invito a trazar la palabra, como dice el apóstol Pablo a Timoteo: traza bien la palabra de Dios para que ella nos instruya, ella nos edifique y veamos cuánta riqueza. Sabemos que la riqueza es incalculable, pero vamos a sacar un poco de esa riqueza que hay en esta porción para este día. Lo primero que quiero dejar claro, y quizás tenemos un poquito desvirtuada, y muchas veces las películas que se dan durante este periodo desvirtúan lo que era Jerusalén. Jerusalén era una gran ciudad, muy grande. Tenía imponentes murallas, inalcanzables, tanto así que cuando fue sitiada, tuvo que ser sitiada por 3 años, por multitud de fuerzas que no pudieron atravesar esas murallas hasta que al final fueron minadas. 3 años, eran grandes, imponentes, no era una ciudad pequeñita ni mucho menos. No se puede ni siquiera comparar con Belén, que era una aldea en buena cuenta. Fíjate que Jerusalén contaba con el templo, una verdadera maravilla, comenzada en tiempo de Esdras a construir por Zorobabel en su momento, y que luego fue embellecida y engrandecida, multiplicada por Herodes, transformando esta obra, el templo, en una de las grandes maravillas de su tiempo. Tanto así que cuando después Tito trata de tomar Jerusalén, y finalmente lo toma, uno de sus grandes anhelos, uno de sus grandes deseos era apoderarse de ese templo maravilloso. Seguramente lo habría transformado en un templo romano, pero fue uno de sus grandes fracasos, porque cuando
sus hombres lo quemaron y fue la gran frustración de Tito cuando tomó Jerusalén. Pero esa era otra de sus grandes maravillas. Jerusalén, y esto poco tomamos conciencia de ello, contaba con un gran teatro, porque los romanos no podían vivir sin su teatro, sin su lugar de reunión donde se realizaban discursos, pero también diferentes tipos de obras. Tenía y contaba como buena ciudad en manos de romanos, en última instancia, de un hipódromo donde se podían realizar carreras de caballo. Todo eso estaba dentro de Jerusalén. Sí, Jerusalén no era chiquitito. También estaban otras grandes edificaciones, como el Palacio de Herodes, el Palacio de los Macabeos, un segundo palacio de Herodes, que es más pequeño que uno de los Herodes hijo. Estaba la Torre Antonia, cerquita ahí del templo, que era un verdadero castillo para frenar cualquier sublevación. Era grande Jerusalén. Estamos hablando de una ciudad bastante grande. Y esta época era una época de frenesí, de comercio, de saturación de las posadas, una época alegre. Nuestro Señor, cuando viajó en su momento a Belén, estaban saturadas las posadas, porque habían varias fechas en que se saturaban las posadas. En el caso de nuestro Señor era porque había un censo, ¿no es cierto? Pero habían 3 fiestas importantísimas de acuerdo y conforme a la ley judaica, a la Torá, en la que todo varón tenía que presentarse, ir a Jerusalén. Y una de ellas era la Pascua. Para los romanos, por su parte, esto era una época compleja porque nunca se juntaban tantos varones judíos, todos con una tremenda esperanza de ser liberados de los romanos, como en esas fechas. Así que Poncio Pilato, quien en estos momentos era el procurador, era quien estaba a la cabeza y gobernaba estas ciudades, temía mucho estas fiestas. Se decía, otra vez seguramente la Pascua, ay, qué problema más grande para él. Pues daba lugar justamente a que se formaran rebeliones. Había mucha gente y todos con el deseo de despedir a los romanos lo antes posible. Y por eso se tomaban especiales medidas. Pero normalmente vivía en Cesarea o Cesarea, las dos formas de decirlo son correctas, una ciudad, un puerto romano, pero para estas fechas complicadas se trasladaba a Jerusalén. Y si era una fecha complicada pero normal, utilizaba el Palacio de Herodes. Pero ahora estaba viviendo en la fortaleza, en ese castillo, en la Torre Antonia, porque las cosas se podían colocar muy, muy difíciles. Y había tenido varios levantamientos ya. Entonces, para que entendamos un poco la situación era bien especial la que se estaba dando en Israel en estos momentos. En realidad, aun cuando se habla de la celebración de la Pascua, que era lo que juntaba a las masas, en realidad se trataba de 3 eventos consecutivos. Quien haya leído Levítico, el Antiguo Testamento, se da cuenta que esto no era algo simple, era muy complejo. Estaba la Pascua propiamente tal, Pesach, una fiesta de las llamadas fiestas mayores entre los judíos, el 14 del mes de Abib o Nisan, que constituía el primer mes para ellos. Y esto, como decía antes, implicaba la peregrinación obligatoria anual de los varones judíos a Jerusalén. La Pascua, muy importante, era día de independencia. Segundo, se celebraba la fiesta de los panes sin levadura, el 15 y el 21 del mismo mes. Era una segunda fiesta y había todavía una tercera celebración muy importante que en su momento la hemos analizado, que es la presentación de la gavilla de las primicias, que se celebraba el 16 del mismo mes. Y luego, 50 días después, el 6 del mes de Sivan, se celebraba Pentecostés. Era un tiempo de fiestas, de actividades. Pascua, muy complicado para los romanos y muy estimulante para los judíos. La celebración de la Pascua era el recordatorio de la salida de Egipto. Recordemos, bajo la dirección de Dios,
quien utilizaba la nube durante el día y la columna de fuego durante la noche para ir guiando a su pueblo hacia la tierra prometida. Y humanamente estaban dirigidos por Moisés, quien también seguía estrictamente las instrucciones de Dios. Eso era la Pascua, es la gran liberación. Recordaban la noche especialmente en la que el Señor mandó al ángel de la muerte para pasar por todas aquellas casas que no estuviesen con la marca de la sangre del cordero que estaba en los dinteles de la puerta y formando realmente una cruz, ¿no es cierto? Se ponía arriba y se ponía una mancha acá y otra mancha acá. Y el ángel, cuando pasaba frente a una puerta que tuviera esta marca, pasaba de largo. Pero si no estaba la marca, entraba y mataba al primogénito de esa familia. Y esta fue la última prueba a la que Faraón no pudo resistir y dijo, ya váyanse, váyanse, váyanse. Y fue la prueba de la liberación. Lo más importante, quizás, es pensar en esa sangre. Esa sangre era derramada por un cordero inocente. Hay una serie de especificaciones muy hermosas que las encontramos en Éxodo, que detalla cómo debía morir ese cordero, cómo debía ser elegido, etcétera, en qué momento debía ser muerto. Y bueno, lo maravilloso es que ese cordero moría en lugar del primogénito. Era un cordero que tomaba el lugar del primogénito y en vez de morir el primogénito de esa casa, moría el cordero en su lugar. Un tremendo, tremendo mensaje que apuntaba hacia nuestro Señor Jesucristo en el futuro. Eso es Pascua. ¿Y por qué se llama Pascua? Viene del término Pesach, que significa pasar de largo, pasar. Y era por el ángel de la muerte que pasaba por las casas y buscando la señal del cordero muerto. En esta casa alguien murió por el primogénito. Un cordero llevó, sobre sí lo que correspondía al primogénito y pasaba de largo y pasaba. Por eso se llama Pascua. Por eso a Navidad llamarla Pascua no tiene sentido. Es totalmente diferente la idea. Pero bueno, era un tiempo de grandes actividades. Pero conjuntamente con esta salida de Egipto, estamos recordando la liberación. No es solamente la salida, pensemos lo que esa salida significaba. Cientos de años habían estado como prisioneros, como esclavos, primeramente como amigos, después ya no muy amigos, y finalmente como esclavos, y al final ya como esclavos extremadamente oprimidos. Y gracias a esta acción de Dios, finalmente a través de la Pascua, fueron finalmente liberados. Así que la Pascua les recordaba su liberación de la condición de esclavos. Atrás quedaba Egipto, y no solamente la liberación, sino que ahora la salida de Egipto para ir y conquistar una tierra que sería su tierra por siempre. Quedaba Egipto atrás y delante estaba la tierra prometida. El recordatorio también implica esto de la sustitución, y esto no me cansaré de recordarlo, la sustitución del primogénito por el cordero que tomaba su lugar. Nuestro Señor Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Por eso esta fecha es tan importante, tan significativa, tan llena de significados, amados hermanos, porque estamos viendo a través de ella cómo se preparaba la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y esta Pascua en particular, iba a morir un cordero, porque siempre todos llevaban sus corderos para la celebración, la conmemoración. Pero había un cordero que iba a morir esta Pascua. Un cordero, el cordero pascual por excelencia. Un cordero hacia el cual miraban, hacia el que proyectaban, que mostraban todos los otros corderos que habían muerto durante los siglos y siglos que pasó entre un acontecimiento y el otro. El gran cordero, el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, como lo presenta Juan el Bautista, nuestro Señor Jesucristo, iba a morir por nosotros. Ya no un corderito de 4 patas, sino el cordero que Dios enviaba. Por eso era una Pascua muy, muy, muy especial, pero ni siquiera la gente lo sabía, no lo entendía todavía, no lo tenía claro para nada.
Así que este año, como en años anteriores, la muchedumbre se agolpaba alrededor de la gran y hermosa ciudad. Me imagino que algunos jóvenes, que especialmente si tenían 12 años, quizás era la primera vez que iban, algunos celebrar su entrada, si eso sucedía a los 13 años, a la madurez cristiana, no cristiana, perdón, a su madurez como hombre, como hijo de la ley. A los 13 años se le declaraba hijo de la ley. Y habían así que muchas ceremonias, y entonces la presentación, las maravillas, muchos venían de aldeas muy pequeñitas, de lugares muy lejanos. Cuando vemos en Pentecostés de dónde venía cada uno, entendemos que son las mismas personas que estaban aquí, que venían de lugares increíblemente lejanos a celebrar esta fiesta obligatoria. Y este año ahí estaba toda la muchedumbre en la hermosa ciudad, me imagino, maravillándose de los palacios, yendo, visitando el estanque de Siloé, que alimentaba con agua toda la ciudad. Una obra maravillosa también. Imagínense un estanque con la capacidad para alimentar con agua a toda una ciudad. Pero este año había una novedad. Había un varón nazareno que estaba revolucionando a Israel y cuya fama ya había trascendido las fronteras. Y ese señor venía a la fiesta. No era que no hubiera venido antes, el Señor cumplió con todas las fiestas de la ley, porque estaban y eran legales, digamos, están en el Pentateuco. Jesús cumplía con todas las fiestas prescritas y muchas veces había subido a Jerusalén, y así lo vemos en otros lugares de la Biblia, pero como un desconocido, a lo más como una cierta curiosidad para algunos que sabían algo de él. Pero este año en particular que estamos recordando y del cual se ha leído, quizás inflamados por el deseo de libertad de los romanos, y también por cuanto la Pascua correspondía justamente a una celebración de independencia. Bueno, en cierto sentido la Pascua es para los judíos como el 18 de septiembre para los chilenos. No exactamente igual, pero sí, por cuanto es un símbolo de independencia, es un símbolo de libertad. Todos estos elementos, sumados a las señales que Jesús había estado haciendo, enfatizó en los corazones el deseo de libertad. El deseo de libertad. Y creyeron ver en Jesús al libertador nacional que tanto esperaban y que está profetizado por los demás. Sin embargo, estaban cerca, pero también estaban lejos de la verdad al mismo tiempo. Muy cerca y muy lejos. Cerca por cuanto sí era Jesús el libertador esperado, y que un día librará a Israel de todo yugo de tipo humano para iniciar justamente el reinado milenial o el reinado mesiánico, tantas veces profetizado en el Antiguo Testamento. Pero estaban lejos al mismo tiempo, por cuanto no supieron diferenciar los tiempos, no supieron entender los tiempos, que aún no era el tiempo de la liberación física, y lejos también, por cuanto no entendieron que la celebración de la Pascua primeramente profetizaba la liberación de la esclavitud espiritual. La más terrible de todas las esclavitudes, la esclavitud o el sometimiento al imperio romano, era un impedimento menor al lado del impedimento interno que tenía y que tiene todo ser humano para acercarse a Dios. Y lo primero que el Señor tenía que hacer no era liberarlos de Roma, no era liberarlos del emperador, sino liberar las cadenas del corazón. ¿Cuántas veces, no es cierto?, nosotros mismos tenemos estos conceptos un poquitito equivocados y pedimos con mucho más énfasis por una sanidad, por ejemplo, que por la conversión de esa persona. La sanidad es una liberación de una enfermedad, pero la conversión es la liberación del corazón, del alma, del espíritu por la eternidad. Para esa persona es el
acercamiento, el nuevo acercamiento, a través de un nuevo nacimiento con el Señor. Bueno, aquí también los romanos les caían tan mal que lo único que les interesaba era deshacerse de los romanos. Además, habían visto al Señor hacer tantas cosas importantes, cosas que muchas veces juntó multitudes de nuevo, pero el Señor dice claramente en las Escrituras que se juntaban por los beneficios. Por ejemplo, cuando el Señor alimentó a 5.000 personas. Y después dice que el Señor sabía que los que estaban reunidos ahí era porque los había alimentado y querían ser alimentados gratis de nuevo. En otra oportunidad alimenta a 4.000 personas, los tremendos beneficios físicos que el Señor había producido con esto, había motivado a muchos a buscar en Él al Redentor, al Rey que venía, y estaban correctos, era Él, pero tenían primero que buscar otra cosa, la salvación de sus almas, la liberación de las cadenas que atan por la eternidad. Las cadenas romanas te van a atar hasta que te mueras, ¿no? Así que duran tanto, pero las otras no se cortan nunca. Y ahí empezamos a valorizar la obra de nuestro Señor Jesucristo. Este era el Cordero de Dios que quita el pecado, no cubre el pecado como en el Antiguo Testamento, esos animalitos que eran sacrificados en el sistema judicial, en el sistema del sacerdocio arónico, en el sistema de la ley del Antiguo Testamento, servían para cubrir tu pecado, pero Cristo iba a quitar el pecado. Eso es un nuevo concepto que va a quitar el pecado de forma definitiva. Ningún corderito, ni todos los corderitos, todas las vacas, todos los terneros, todas las palomas, todos los animales que se sacrificaron en el Antiguo Testamento no tenían poder para quitar el pecado, solo cubrirlo ante los ojos de Dios, simbolizando a Cristo, que sí los iba a quitar en el futuro. Y ahora era el momento de quitarlo. Eso es lo primero de lo primero. Bueno, esta incomprensión de la que hablamos, unida a la dureza del corazón para poder ver la verdad, llevó a la multitud eufórica de aquel primer día de la semana, que podemos llamarlo domingo, posteriormente en ese momento no se llamaba así, a gritar una semana después, desilusionados porque no hizo lo que ellos querían. ¡Crucifícale, crucifícale! El corazón del hombre es terrible, hermanos queridos, amigos. La entrada del príncipe de paz. Ese día se estaba cumpliendo una profecía, y justamente el Señor, al subir sobre este asno, sobre este animalito, este burrito, lo que estaba haciendo era enfatizar de que se estaba cumpliendo la profecía y que Él sí es aquel de quien Zacarías había profetizado. Cuando dice en Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y nota, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Es bien significativo, pero el significado profundo no fue entendido. Reconocieron, sí, mira todo lo que se dice. Se le dice, bendito el reino de nuestro padre David, que bien, estaba correcto. Nuestro Señor Jesús es el descendiente de David y el que va a tomar en algún momento ese trono también. Hay muchas cosas correctas, pero se confundieron con los tiempos. Hermanos queridos, esta vez, y no tomaron conciencia de que nuestro Señor entraría sentado en un asno. Muy diferente es lo que veremos después, cuando nuestro Señor entra en un caballo de guerra. Eso es lo que estaban esperando ellos. Se equivocaron, pero no, señores, niños, jóvenes. Está bien, alaben al Señor, pero fíjense en el detalle. Viene en un asno. Los príncipes de paz vienen sentados en asnos. Era la costumbre. Era lo que se usaba. Porque el Señor no venía a guerrear ni a tomar un trono en ese momento, sino que venía a otra guerra.
una guerra en que tenía que vencer a la muerte, vencer al pecado, vencer y llevar nuestra condenación sobre sus hombros. Eso es lo que tenía que hacer en ese momento. Y por eso no podía entrar en un caballo. Si hubiera entrado en un caballo, podríamos decir, es el rey que viene a tomar su trono. Pero entró en una paz, como príncipe de paz. Se equivocaron estas personas. Como decía, muchas veces entró Jesús en Jerusalén, pero solo en esta oportunidad lo hizo como príncipe de paz y para cumplir plenamente la profecía y esta oportunidad, la de Zacarías 9:9. Y quizás para decirle, entiendan, yo vengo ahora como príncipe de paz. Ya llegará tiempo cuando entre por esta misma puerta y no voy a entrar por la puerta. Voy a venir desde el cielo cabalgando con un caballo. Quiero detenerme un instante en esta expresión también tampoco comprendida, Hosana, de Marcos 11:9. El término, gramaticalmente hablando, es un imperativo. Es una forma verbal que expresa una orden. Hosana es una palabra muy poderosa y lo podemos entender como una súplica y significa salva ahora. No es gloria ni aleluya. No. Muchas veces lo confundimos y lo asociamos a esas palabras, términos de... Es un salva ahora. También se puede tomar como un imperativo más suave, dicen los especialistas en el idioma, y es te rogamos que salves o que nos salves. En buenas cuentas, el término Hosana significa sálvanos de este imperio tiránico. Sálvanos de los romanos, establece por fin tu reino prometido a los profetas y en los salmos. Libéranos y comencemos ya a vivir el reino mesiánico. Eleva a Israel nuevamente al estatus de reino independiente, pero ahora el reino que gobierna sobre todas las naciones. Eso está detrás del término Hosana. Notemos que esta expresión se encuentra y viene de las Escrituras y viene del Salmo 118 particularmente, y lo vemos entre los versículos 25 y 26, el contexto. Se usaba mucho conforme a la tradición durante la fiesta de los tabernáculos, una de las también fiestas importantísimas y vitales a las que tenían que asistir los varones, y se usaba este salmo, se usaba la expresión Hosana, ya Señor, ¿cuándo vas a venir a salvarnos? El Salmo literalmente dice así, el verso 25 y 26, y vamos a ver que lo que están repitiendo ellos es parte de este Salmo, solamente que esta no es la fiesta de los tabernáculos, sino que es la fiesta de la Pascua. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Ahí está el Hosana, de ahí viene. Te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Miren qué interesante el Salmo. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Pero el Salmo está aplicado especialmente al momento de la venida de nuestro Señor para hacerse cargo realmente de Israel y del mundo. Hermanos, y ahora no hay solución para este mundo. Solo se va a arreglar cuando el Señor venga a arreglar. Tranquilos, y Él viene. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová bendecimos. Recordemos que la casa de Jehová en ese momento nadie lo bendijo. Los sacerdotes estaban furiosos. Los fariseos, los saduceos, todos los que tenían que ver y guardar relación con la casa de Jehová, el sumo sacerdote, un impostor que no correspondía que estuviera. Así que la situación no es 100% aplicable, solamente aplicable en el sentido de la entrada del príncipe de paz. Pero que sí nos dice este salmo lo que sí debería haber estado ocurriendo. ¿Por qué Israel no estaba en las condiciones que debería haber estado cuando el príncipe entrara? Bueno, porque había habido mucha rebelión de su pueblo. En esta oportunidad la frase junto con ser una súplica se ve que encierra también la idea de que esa salvación ocurra ahora ya. Por eso es que se utiliza especialmente en esta fiesta y no en la de los tabernáculos. Notamos entonces que todo el júbilo estaba condicionado, y aquí entendemos un poco el cambio de actitud de la gente. Todo este júbilo está condicionado al hecho de que Jesús actuara conforme a las esperanzas del pueblo. Es decir, Señor, actúe pero como yo quiero. Política.
Por ello, cuando el Señor no les dio en el gusto, el pueblo dijo para sí, este no nos sirve. Este es un fiasco. Y comenzaron a gritar, no, a este crucifícale, crucifícale. El cambio de actitud, la desilusión. Cristo es quien es y va a hacer lo que Él quiere hacer en tu vida, no lo que tú quieres que haga con tu vida. En un sentido crítico, ¿no es cierto? Podemos decir, Él no es un Dios que vino a predicar un evangelio de prosperidad, entonces yo lo sigo para ser próspero. No, yo doy todo lo que tengo para que me lo triplique. No. No manipulemos, intentemos manipular a Dios, porque Él no es manipulable. Y hay una tercera entrada que sí es en gloria. Esa la encontramos en Apocalipsis 19, entre los versos 11 al 21. Leemos de este mismo príncipe, pero ya no es un príncipe de paz, y volviendo a rescatar lo que es suyo y a establecer, sí, el reino. Y han pasado ya cerca de 2020 años, y no sabemos cuánto más va a pasar, pero esto va a ocurrir. Y va a ocurrir después que su iglesia sea llevada, sea arrebatada, 7 años después. Y la visión es la siguiente. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, ya no un asno. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Este ya no salva, este pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. ¿Qué diferencia? Es el mismo Jesús, pero ahora como juez y rey. Y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. No deja lugar en la identificación. Es nuestro Señor Jesucristo. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Qué imagen más impactante! Y con esta se confundieron. No, ahora venía en un burro como príncipe de paz, como cordero que venía al matadero hacia la cruz. Muy diferente. Ellos no entendían que antes de la gran victoria política se tendría que dar la gran victoria espiritual. Primero tendrían que ser vencidas a la muerte y Satanás, y paralelamente, como decíamos antes, se debía pagar el precio de la salvación de todos los que moran en la tierra, para que aquellos que la reconozcan, que tomen esa muerte para sí, bueno, vivan eternamente con Dios. Esa batalla, sin embargo, sí ocurrió. Pasó desapercibida también para muchos, o no la entendieron. Esa batalla tuvo su epicentro en la cruz del Calvario. Allí quedaron clavadas las actas que acusaban a los que hoy somos hijos de Dios. Ahí quedó el destino de Satanás marcado y totalmente limitado en el tiempo. Allí fue el término, o se marcó el término del pecado. Cosas tremendas. ¿Qué sacaba el Señor para venir en gloria primeramente, venciendo a las naciones del mundo y colocando y estableciendo una paz, la paz sobre el mundo, si primero no vencía estas cosas? Hermanos queridos, el Señor sabe cómo hacer las cosas bien. No es arrebatado como nosotros, como todo ese pueblo. Eran muy poquitos los que entendían lo que el Señor realmente había venido a hacer. Lo que significaba esa entrada en gloria. Eran muy poquitos en ese momento.
Nadie entendió en ese momento que tenía que venir muchas cosas. De partida tenía que ser formada la iglesia antes que el Señor venga en esa gloria. Esa iglesia tendría que llegar, pasar por varias etapas. Apocalipsis nos habla un poco de ello. Y luego esa iglesia sería llevada y luego vendría la manifestación de la ira de Dios en la gran tribulación. Todas esas cosas se las saltaron ellos. Simplemente querían el reino ahora. Bueno, y finalmente, lo último que tenía que suceder y que ellos no esperaban, para que finalmente viniera el Mesías, pero no montado en un asno, como decíamos, sino en un caballo blanco y con un gran ejército digno de combatir la gran batalla de liberación física. Y con ello lo que ocurrió durante ese primer día de semana, de esa semana que llamamos Semana Santa, fue algo bastante especial. No sé cómo terminó ese mismo día. Pero después de estas cosas, dice la Escritura, que el Señor volvió a salir. Era evidente que no venía en plan de guerra y plan de conquista. Y después volvió a entrar a Jerusalén varias veces, pero ya desapercibido. No en el asno, no con todo ese gran espectáculo que dio al principio. Pero mientras tanto, se iba preparando la cruz. Se iba preparando la cruz. Durante esa semana Judas lo vende, durante esa semana se acrecienta el odio de sus enemigos. Ahora, hermanos queridos, las lecciones, hay tantas lecciones. Un mensaje, todo mensaje tiene que tener antes de ser empezado un objetivo, porque si no te puedes ir por las ramas y llegar a muchos objetivos y a ninguno. Difícil la elección de un objetivo, que enfatizar. Pero una de las cosas que he querido enfatizar es la importancia de saber trazar correctamente la palabra de Dios. No equivocarnos. No tener desilusiones, porque muchas desilusiones del cristiano son por no entender la palabra de Dios. No porque Dios le haya fallado, por no entenderla. Pero el Señor no me sanó, pero el Señor no me hizo esto, pero el Señor no me hizo... Pero en las iglesias se está ofreciendo esto, pero ¿qué dice el Señor? Por favor, veamos lo que dice el Señor. Bueno, un objetivo es ver eso. Tenemos que aprender a leer. Por eso tenemos que ser lectores y estudiosos de la palabra del Señor. Pero hay otro objetivo que muy importante, que tiene que ver con aprovechar los tiempos y reconocer los tiempos. Todavía estamos viviendo el tiempo del príncipe de paz. Un tiempo maravilloso. Reconozcamos nuestro tiempo, amados hermanos. Hermanos, especialmente porque tenemos la oportunidad aún para compartir el mensaje que nos ha sido encargado. Pues todavía el príncipe de paz no monta el caballo de guerra. Todavía está abierta la puerta de la salvación. Reconozcamos los tiempos. Israel tuvo tanto problema por no reconocer su tiempo. El Señor mismo se los echa en cara. Se los echa. ¿Cómo que no reconocen este tiempo? Hermanos, nosotros, que no se nos tenga que decir lo mismo. Reconozcamos el tiempo. Tenemos un tiempo que está muy limitado ya por las señales que el mismo Señor nos da, pero aprovechemos. Es el tiempo de salvación, es el tiempo de predicar, es el tiempo de sembrar aún la palabra del Señor. Y yo le digo a mis amigos, aquellos que aún no han reconocido en Cristo a su Salvador, pero pueden ser muy religiosos quizás, muy religiosos, pero una cosa es ser religioso y otra es ser salvo. Amigos, hay todavía, hoy puedes encontrarte con este príncipe de paz. Este príncipe de paz sigue buscando, sigue llamando. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Sigue ofreciendo esta salvación gratuita, maravillosa, y lo hace con cariño, lo hace con amor, lo hace con ternura, digámoslo así. Está llamando a salvar a quienes sean extraviados, porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido, a buscar lo que se había perdido. Yo te ruego que aproveches este tiempo. Mañana el encuentro será
con el juez, ya no con el príncipe de paz. Es la misma persona, pero con otra función. Un juez cuyos ojos como llama de fuego no podrás siquiera mirar. Aprovecha este tiempo. Que esta llamada Semana Santa sirva para meditar en estas cosas y hacer un cambio radical en la vida. El apóstol Pablo a los hermanos de Corinto dice algo que es sobrecogedor. 2 Corintios 6:2. En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Hace alusión a una palabra profética. Y luego esa frase que estremece. He aquí ahora el tiempo aceptable. No voy a pensarlo más, voy a mirar. El Espíritu Santo a través del apóstol Pablo le hace decir, ahora es el tiempo aceptable, no mañana, no lo pienses más. Ahora. Incluso después agrega punto y coma. He aquí ahora el día de salvación. Y se refiere al hoy. Para Dios hay un día para encontrarse contigo y ese se llama hoy. Hoy. Qué maravilloso fue haber reconocido a Cristo cuando vino en su primera venida. Fue maravilloso esa gente. Qué experiencia más linda. Pero hoy día también te puedes encontrar con Cristo. Y esa es la idea. Padre Celestial, te damos gracias porque a través de tu palabra nos enseñas, nos entregas de diferentes maneras, Señor, tu plan de salvación y lo que tú quieres para el ser humano. Tú quieres un encuentro personal con cada persona de esta tierra, Señor. Y, Padre, aún está abierta esa posibilidad y tú has dicho, está en tu palabra, porque tú no quieres que alguien se pierda, Señor. Tú quieres que todos sean salvos. Pero eso depende. Tú hiciste todo ya, Señor. Ahora depende de la persona que vaya a ti, Señor, y te reconozca y diga, yo quiero que hoy sea mi día. Señor, te reconozco como mi Salvador. Necesito ser salvado, necesito ser salvada. Soy pecador y estoy separado de ti. Señor, vengo a ti humildemente para pedir que me salves. Perdona mis pecados. Me arrepiento de toda ofensa, Señor, hecha a ti. Y te reconozco como mi Salvador. Mi Salvador. Por favor, Señor, motiva los corazones. Aclara las mentes, Señor, para que esta acción, esta determinación, Señor, sea tomada hoy en los corazones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.